Hoy es Navidad. Hemos venido hablando de los sabores de la Navidad. Y hoy quiero que hablemos de sabor alegría, que es uno de los sabores de la Navidad. No solamente sabor a natilla o buñuelo, aunque huele a buñuelo, ¿cierto? Usted entraba, ya olía a buñuelo, pero sabor alegría. Ahora, muchos pensarán, sabor alegría, pero ¿qué de nuestras tristezas? Porque a veces hay motivo de tristeza. Y dígame, ¿llega la Navidad y no hay motivos de tristeza? Alguien me decía esta mañana, es la primera Navidad sin el abuelo. Le digo, sí, el abuelo murió como en agosto de este año, y el abuelo era la persona que reunía a todos los hijos, yernos, nueras, nietos, y él era el que preparaba siempre la cena. El abuelo mismo hacía todo, y todos llegaban a la casa del abuelo, y él era feliz de dar de comer a toda la familia. Y ellos, uno de los nietos, ya grande, él me decía, ya un muchacho, ya un hombre adulto, casado, pues un hombre joven, pero casado con hijos, me decía, es la primera Navidad sin el abuelo. ¿Cree que va a ser duro o no? ¿Cierto que sí? Hay tristezas y tenemos que ser conscientes de eso. De pronto alguien llega enfermo a esa Navidad y puede ser motivo de tristeza. Pero quiero que pensemos en un texto en la palabra de Dios que nos habla acerca de cómo podemos tener alegría en medio de nuestras tristezas. Quiero que busque el texto de Lucas capítulo 2, es el relato de los pastorcitos. En Lucas el capítulo 2, por favor, mire el versículo 8 en adelante. ¿Lo encontró? Dice, si no tiene Biblia, levante la mano que ahí le pueden proporcionar una. Si no, hágase al lado de alguien que tenga Biblia. Si usted ve que su vecino no tiene, comparta. Diga, vea, yo le comparto, ¿sí? Y si no, escuche, vea lo que dice la palabra de Dios. La Escritura, la palabra de Dios, dice lo siguiente, dice, en esa misma región, habían unos pastores, Lucas 2:8, que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Quiero que piensen en esto, de pronto usted lo ha leído muchas veces, pero vea lo que está diciendo aquí, dice que en esa misma región había unos pastores. Y pasaban la noche en el campo. Por lo general los pastores salían con sus ovejas en el día, no en la noche. Esto lleva a mucha gente a pensar que de pronto no era una época invernal, sino por el contrario, era una época calurosa, por eso se atrevían a salir de noche y sacar a sus animales a pastar. Pero ojo con algo también, el ser pastor, aún en esta comunidad, no era algo muy honroso. Dicen algunos libros de tradiciones de los judíos, decían que era uno de los oficios que ningún papá debía enseñar a sus hijos. Vale decir, ser pastor no era algo honroso. El que sea un pastor de ovejas no era una labor de la cual podían sentirse orgullosos. Lo que quiero que pensemos es que el texto aquí, Lucas nos está mostrando a unos pastores, a un grupo de personas, de pronto, no tan apreciadas por la sociedad. Y es más, que están trabajando de noche, ¿sí? ¿Qué le hace pensar que estén trabajando de noche aprovechando que no hace tanto frío? Y es más, porque trabajar de noche no es lo más sabroso, ¿o sí? ¿Cierto? Si alguna vez le tocó trabajar de noche o trasnochar, usted sabe de lo que estamos hablando. Pero piensen esto, pastorcitos, una labor no muy agradable, además de noche, y como de noche es pesado, vea lo que dice la Biblia, dice que pasaban la noche turnándose. ¿Se imagina eso de pasar la noche haciendo turnos? Yo no sé si usted habrá pasado una vez haciendo turnos. A mí me tocó una vez en campamentos, cuando hace muchos años, eso fue en el Perú, hacíamos campamentos en la playa y había que hacer turnos, imagínense, la guardia de noche. Y quienes hacían guardia eran los líderes, porque no podíamos dejar a los muchachos nuevos, imagínense, los deja haciendo guardia y esos caspas sabe Dios cómo amanecen, ¿cierto? Entonces, los líderes hacíamos guardia y era de 12 de la noche a 2 de la mañana la primera, de 2 a 4 la segunda y de 4 a 6 la tercera. Había que cuidarnos básicamente de ladronzuelos que podían aparecer en la playa y robar, y también de los que gateaban de carpa en carpa, ¿cierto? Entonces había que dormir ahí en medio del campamento. Todos se pedían la guardia de 12 a 2 y la de 4 a 6, pero ¿quién quería hacer la de 2 a 4? Ese era el castigo, porque se imagina irse a dormir ya a las 2 de la mañana. Hey, hey.
le toca, y se levantarse con su linternita, hacer guardia y con su cobija sentado ahí a las 4 y otra vez a las 4 levantar a otro y acostarse. Cuando yo leí este texto decía por turnos, oiga, qué cosa tan dura. Lo que quiero que pensemos aquí es que el autor, Lucas, nos está mostrando como que la noticia le llega a aquellos desvalidos, a aquellos olvidados, a aquellos que están sufriendo de pronto. Esta gente, en la noche, que por más que haya sido un tiempo caluroso, igual la noche es fría, pero bueno, estaban por turnos soportando esto. A esta gente, vea lo que dice el versículo 2, ¿qué pasa? Más adelante, quiero que brinquemos un poquito más adelante al versículo 9. Dice que sucedió que un ángel del Señor, ¿sí estoy bien? 9. Un ángel del Señor, ¿qué pasó? Se les apareció, se les presentó. Me llama la atención por qué ese ángel no se le presentó a los sacerdotes, a los religiosos, a los fariseos, a los supuestamente santos de la época y conocedores de la palabra de Dios. No se le presentó a esa gente, ¿sí se dan cuenta? No se le presentó al rey y a las autoridades, sino se le presenta ¿a quiénes? A los pastorcitos. Gente humilde, sencilla, turnándose en la noche para cuidar sus ovejas. A ellos se les aparece. Me llama la atención porque la Biblia muestra que Dios se revela ¿a quién? A los humildes. Dice, Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Por tanto, si estamos llegando hoy a Navidad con motivos de alegría, no nos llenemos de soberbia, sino digamos gracias a Dios porque tengo salud. Gracias a Dios que de pronto usted dejó la cena media lista, ¿cierto? Yo dejé un pavo en el horno, ya lo apagué, pero ya está ahí conservándose. Pero cuando usted se siente a la mesa, diga gracias Señor por lo que tenemos. Aprender a ser agradecidos por lo que tenemos. Dios quiere un corazón humilde, por eso hablamos de sabor a humildad en Navidad. Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y Dios se reveló así a muchas personas, a Isaías, y cuando se revela a Isaías, dice Isaías, ay de mí que soy muerto. A Jeremías va a responder, Señor, soy niño. Moisés, quita el calzado de tus pies, y Moisés tartamudo. Manda a otro, va a decir en un momento. Pedro va a decir, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Pablo cae a los pies del Señor. Dios se revela a gente humilde. Y dice el texto que la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron ¿de qué? De temor. Pues no era para menos, ¿cierto? ¿Usted se imagina que apaguemos las luces y una luz aparezca aquí en el servicio de Navidad? El temor obviamente se hizo presa de ellos y ellos atemorizados por lo que estaban viendo, pero piense otra vez, Dios revelándose a gente sencilla. Y quiero que piensen esto, ellos no tenían muchos motivos de alegría. Ellos no tenían los mejores sueldos. Ellos no tenían la mejor posición social. Ellos no tenían todos los recursos materiales de la época. No. Pero la noticia que van a recibir cambia su tristeza en baile. Cambia su condición. Quiero que piensen esto. Vea el versículo 10. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No tengan miedo. Miren que les traigo, ¿qué cosa? Buenas noticias. Este es el punto. El evangelio es una buena noticia. El evangelio es una noticia que la gente debe conocer. Y las noticias alborotan la vida. Sube el dólar, ¿se nos alborota? ¿Cierto que sí? Acá hay una noticia que alborota mucho más la vida. Y es la noticia, la buena noticia del evangelio, que Jesús transforma la vida. ¿Sabe qué pasa? Que a veces las personas escuchan la noticia, y yo le pongo este ejemplo. Imagínense que 2 de enero y amanece el dólar en 5,000 pesos. ¿Usted qué diría? Terrible, Dios bendito, ¿sí? Dios mío. Pero dígale esa noticia a su hijo o a un niño de 4 años. Mi hijo, el dólar en 5,000, ¿qué le dice el niño? Y, ¿cierto? ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué el niño no entiende la gravedad de la noticia? O la seriedad de la noticia. No le afecta, no lo entiende, no es consciente de la realidad. Hay gente que escucha esta noticia y no es consciente de la realidad también. Y no se da cuenta de lo que estamos hablando. Esta es una buena noticia porque el hombre, por ser pecador, merece el infierno y estar lejos de Dios. Esta buena noticia nos pasa de muerte a vida. Y esa vida empieza en esta tierra como una calidad de vida. Y no termina porque es para la eternidad. Por tanto, aún en medio de la situación que podamos estar, podemos decir, esta es una buena noticia que transforma la vida.
Y vea lo que dice, buena noticia, que será motivo de ¿qué? Léalo, ¿qué dice? Esta buena noticia será motivo de ¿qué? De mucha alegría. Para algunos pocos. Para todo el pueblo. Por favor, pese cada palabra. Es para todo el pueblo, para todos nosotros. Por tanto, hoy, cuando llegue las 2 y nos demos el abrazo, celebremos. Es una buena noticia y qué bueno que nosotros la conocemos. Ojalá no estemos como el niño de 5 años que no pesa, que no entiende la noticia, sino que podamos entender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo trascendente. Ojalá en Colombia se entendiera esta noticia que revoluciona la vida. Cuando una persona la entiende, la vida cambia. Cambia radicalmente. Puede ser el cambio lento y progresivo, o puede ser violento y radical, pero el cambio se da. Comienza usted a ver la vida de una manera distinta. Comienza a ver los problemas de una manera distinta, la enfermedad de una manera distinta, la muerte de una manera distinta, la plata de una manera distinta. La vida cambia. ¿Qué está pasando en este tiempo? Que mucha gente cree conocer la noticia, pero no está pasando nada con su vida. Si no está pasando nada con su vida, es que no ha entendido la noticia. Esta gente sí la entendió. ¿Sabe por qué? Vea, siga leyendo. Lo que dice. Dice, versículo 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador. Vea la noticia. Habla de un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. ¡Qué escándalo! Está hablando de un Salvador, una noticia espectacular, y habla de un niño en un pesebre. Algo que no llamaría la atención a nadie. Pero quiero que siga leyendo. Dice el versículo siguiente, el 13. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, lo que hemos cantado, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa, versículo 16, y encontraron ¿a quién? A José y a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. El 20, los pastores regresaron ¿cómo? Glorificando. No dice los pastores regresaron y por turnos glorificaban y alababan a Dios. ¿Sí se da cuenta? Por turnos era aquello que era pesado. Todavía estamos en la noche, ¿sí? Dice, ellos regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Lo que quiero que pensemos en esta tarde o ya noche de Navidad es, pensemos que no importa las circunstancias en las que estemos. Yo sé que aquí hay algunos que de pronto están sufriendo con alguna enfermedad, alguna necesidad, algún problema. Sí, el Señor conoce nuestros problemas y nuestras necesidades. Lo que quiero que pensemos es que hay una buena noticia que debe ser motivo de mucha alegría, que cuando la llego a entender totalmente, la vida es revolucionada de una manera tal que puede transformar, vean el cambio, de estar por turnos cuidando animales a regresar glorificando a Dios y brincando. La pregunta que me hago es, cuando me encuentre esos pastorcitos en el cielo es, oiga, ¿qué hicieron ustedes con los animales? ¿Se fueron con ellos? ¿O lo dejaron allá? ¿O se lo dejaron cuidando a los incrédulos? De pronto algún pastor incrédulo, no, yo no creo, yo me quedo, ¿cierto? No sé qué pasó con las ovejas, pero veo en el texto como estos que están por turnos. Y de pronto usted llegó aquí con ese corazón, como el de los pastores, por turnos, pasando la vida. Yo quiero que salgamos de aquí, como dice acá, glorificando y alabando a Dios. ¿Podemos salir así? Y usted me dirá, ¿y mi enfermedad? Vea, los pastores seguían siendo pastores. ¿O cambió su condición laboral? No, el ángel no le dijo, ustedes dejarán de ser pastores y ahora tendrán un ascenso. No, tampoco le dijo, se les va a subir el sueldo. Tampoco. Simplemente la buena noticia cambió la vida de ellos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender realmente el valor, el significado de la buena noticia, que Cristo vino a dar la vida por nosotros. Acompáñenme a orar. Señor, tú eres el motivo de esta reunión. Esa noticia es la que nos reúne aquí.
Esa noticia es la que ha transformado la vida, nuestros hogares. Señor, y queremos que esa noticia siga siendo esa labor poderosa que solo ella sabe hacer. Queremos que en Colombia más personas y más familias sean transformadas y que nuestra tristeza se convierta en baile. Señor, en medio de la situación que vive Colombia hoy, con un dólar alto, una economía difícil, una situación laboral complicada, la inseguridad que aumenta, Señor, en medio de la injusticia, en medio del dolor, del sufrimiento, Señor, en medio de la impunidad, Señor, en medio de tantas situaciones que nos llenan de indignación, queremos tener motivos de alegría porque celebramos que tú naciste por nosotros y que tú diste la vida por nosotros para que nosotros tengamos hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Señor, y te alabamos. Y de pronto hemos llegado aquí, Señor, con el corazón de esos pastores, por turnos velando la noche y soportando las dificultades de la vida. Queremos salir de aquí, aún en medio de la situación en la que podamos estar, glorificando y alabando tu nombre. Porque queremos, Señor, realmente que tú nos ayudes a entender la profundidad, la grandeza, la realidad, la trascendencia de esa buena noticia que es el Evangelio de Jesús. Señor, honramos tu nombre, te exaltamos, toma nuestra vida en tus manos. Bendito sea, Señor. Queremos seguir celebrando Navidad año tras año, contigo en nuestro corazón. Gloria a tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.